Bienvenido a Ecos del Jardín. Esta historia no habla de miedo, habla de atención. A veces el dolor no grita, a veces se esconde en silencios, en gestos pequeños, en miradas que bajan demasiado pronto. Esta es una historia sobre escuchar a tiempo, sobre quedarse, sobre cómo el amor consciente puede cambiar un destino. Escucha con calma. Puede importar más de lo que imaginas. Cuando el silencio empezó a pedir ayuda. Acto primero. La hija que se apaga. No ocurrió de golpe. Eso fue lo más desconcertante. No hubo un día exacto en el que todo cambiara, ni una frase que lo explicara, ni una señal evidente que gritara «¡Miradme!». Solo pequeños gestos que empezaron a desaparecer. Alba siempre había sido ruidosa en casa, no en decibelios, sino en presencia. Canturreaba mientras hacía los deberes, hablaba sola cuando dibujaba, se enfadaba con intensidad y se reconciliaba rápido. Vivía hacia afuera. Por eso, cuando empezó a callarse, nadie se alarmó al principio. «Será la edad», dijo su madre una tarde, con tono tranquilizador. «Está creciendo». Y quizá tenían razón, o eso parecía. Pero el silencio de Alba no era el silencio de quien madura, era el silencio de quien se encoge. Empezó a tardar más en levantarse, a inventar dolores difusos los lunes por la mañana, a cerrar la puerta de su habitación con cuidado, como si no quisiera molestar al mundo. Sus padres notaron que ya no hablaba del colegio. Antes contaba historias absurdas, peleas tontas, cosas sin importancia. Ahora respondía con monosílabos. «Bien». «Normal». «Nada». Y ese nada empezó a pesar. Su padre fue el primero en sentir algo distinto. No miedo, incomodidad. Una noche, al pasar frente a su habitación, la vio sentada en la cama, mirando el suelo. No lloraba, no hacía nada, solo estaba ahí. «¿Todo bien, pequeña?», preguntó apoyado en el marco de la puerta. Alba levantó la mirada rápido, como sorprendida. «Sí», dijo, «estoy cansada». Y sonrió. Una sonrisa correcta, educada, inofensiva, pero no era la suya. Su madre empezó a notar otros detalles, la mochila más ligera, la chaqueta siempre cerrada, incluso en casa, y el móvil apagado más de lo habitual, y algo más difícil de explicar, la risa no llegaba a los ojos, reía cuando tocaba, asentía cuando correspondía, como si estuviera interpretando a la hija que siempre había sido. Una tarde, mientras doblaban ropa juntas, su madre se atrevió a preguntar: «¿Te pasa algo en el cole?». La pregunta fue suave, sin acusación, sin urgencia. Alba no respondió enseguida. Siguió doblando una camiseta con una precisión exagerada. «No», dijo al final, «todo está bien». Pero sus manos temblaron apenas un segundo, y ese segundo no pasó desapercibido. Esa noche, cuando Alba se fue a dormir, sus padres se quedaron en el salón sin encender la televisión. «La noto distinta», dijo él. «Yo también», respondió ella. No hablaron de palabras grandes, no dijeron «peligro», no dijeron «miedo», pero ambos sintieron lo mismo. Algo estaba ocurriendo y no sabían cómo nombrarlo. Al día siguiente, Alba pidió quedarse en casa. «Me duele la barriga», dijo. No era mentira. El dolor existía, solo que no estaba donde ella creía. Su madre le acarició el pelo. «Hoy no», respondió con suavidad, «pero si te encuentras mal de verdad, hablamos». Alba asintió.
sin discutir. Demasiado fácil. Camino al colegio, Alba miraba por la ventana. Veía a otros niños caminar en grupo, reír, empujarse, existir. Ella se sentía aparte, como si el mundo siguiera girando y ella se hubiera quedado un poco atrás. No sabía cómo explicar lo que le pasaba, solo sabía una cosa: cada día le costaba más entrar por esa puerta. Y mientras los adultos seguían con sus rutinas, convencidos de que estaban atentos, el silencio de Alba empezaba a transformarse, no en palabras, no en gritos, en señales, pequeñas, invisibles para quien no sabe mirar, pero todavía estaban a tiempo, todavía. Acto 2. El lenguaje invisible del acoso. El acoso no empezó con golpes, empezó con risas que no incluían, con miradas que se desviaban justo a tiempo, con nombres dichos en voz baja, lo suficientemente alto como para que dolieran y lo suficientemente bajo como para que nadie más los oyera. Alba no supo cuándo dejó de ser parte del grupo, solo supo que un día ya no lo era. Al principio pensó que era cosa suya. Quizás soy rara, quizá exagero. Si no digo nada, pasará. Los niños aprenden pronto que quejarse es peligroso y que el silencio a veces parece más seguro. En clase empezó a sentarse al fondo, no porque quisiera esconderse, sino porque desde allí podía ver venir las cosas, las risas contenidas, los papeles doblados, las notas anónimas con dibujos torcidos. Nada explícito, nada denunciable, todo lo suficientemente ambiguo como para que si hablaba, le dijeran que estaba imaginando cosas. En el recreo, el patio se volvió enorme, un lugar lleno de ruido donde Alba se sentía completamente sola. A veces fingía estar ocupada, otras se quedaba cerca de una pared, otras simplemente esperaba a que el tiempo pasara. El tiempo siempre pasaba, demasiado despacio. En casa, las señales se acumulaban. Alba empezó a perder cosas: un estuche, un cuaderno, una sudadera favorita. ¿Otra vez?, preguntó su padre, intentando sonar ligero. Se me habrá olvidado, respondió ella. No levantó la mirada. Su madre empezó a notar los cambios en el cuerpo, no heridas visibles, sino tensiones, mandíbula apretada al dormir, hombros encogidos, manos frías incluso en casa, y sobre todo el cansancio. «¿Duermes poco?», le dijo una noche. «No», respondió Alba, «duermo normal», pero tenía ojeras. Un jueves, su madre encontró una camiseta rota en la lavadora, un desgarro pequeño, casi invisible. «¿Qué le pasó a esto?», preguntó, sin acusar. Alba se quedó quieta. Demasiado. «Nada», dijo. Se enganchó. El silencio que siguió fue largo, no incómodo, denso. Su madre no insistió. Aún no. En el colegio las cosas escalaron sin ruido. Mensajes que aparecían y desaparecían, fotos mal tomadas, comentarios sobre su forma de hablar, de caminar, de existir. No había un solo agresor, había un clima. Y contra un clima, uno se siente indefenso. Alba empezó a escribir. No diarios, no cartas, frases sueltas en los márgenes de los cuadernos. Ojalá no tuviera que venir. Si no estoy, no pasa nada. No molestar. No sabía que estaba pidiendo ayuda, solo estaba intentando respirar. Una tarde, al recogerla del colegio, su padre la vio salir sola. No fue la soledad lo que le alarmó, fue la prisa. Alba caminaba rápido, con la cabeza baja, como si quisiera desaparecer antes de que alguien la viera. «¿Todo bien?», preguntó al subir al coche. Ella asintió. Siempre asentía. Esa noche su madre hizo algo distinto. No preguntó qué pasaba, no buscó explicaciones. Se sentó en la cama de Alba y dijo: «Hoy te noto cansada de verdad». Alba se encogió bajo las sábanas. «No tienes que explicarme nada», añadió. «Solo quiero que sepas algo». Esperó.
No tienes que ser fuerte conmigo. El silencio cambió. No se rompió, pero se movió. Los ojos de Alba se llenaron de lágrimas sin que ella pareciera darse cuenta. No habló, pero no se apartó, y ese gesto fue el primer hilo. Porque el acoso se alimenta del aislamiento, pero empieza a perder fuerza en el instante exacto en que alguien se queda. Y por primera vez en semanas, Alba no se sintió completamente sola. Acto 3. El momento en que alguien ve. La noche después de aquella conversación fue distinta. No pasó nada extraordinario, no hubo confesiones, no hubo palabras grandes. Pero Alba durmió con la puerta entreabierta, y ese pequeño gesto fue suficiente para que su madre no conciliara el sueño. A la mañana siguiente, Alba no desayunó. No dijo que no tenía hambre, simplemente se sentó frente al plato y lo miró como si fuera algo ajeno. «Hoy te acompaño hasta la puerta», dijo su padre, sin darle opción a negarse. Alba asintió. No protestó. Otra señal. Al llegar al colegio, su padre notó algo que antes no había querido ver. Los grupos, las miradas rápidas, las risas que se apagaban cuando Alba pasaba. No eran escenas claras, eran fragmentos, pero juntos contaban una historia. «Te recojo hoy un poco antes», le dijo. «¿Te parece?» Alba dudó. «Vale». No preguntó por qué. Durante la mañana, su madre revisó los cuadernos de Alba, no por desconfianza, por intuición. Entre ejercicios y dibujos, encontró una frase escrita con letra pequeña, casi escondida. Si no estuviera, sería más fácil. El aire se le fue del pecho. No entró en pánico, no gritó, no lloró. Se sentó y respiró. Porque entendió algo esencial. No era una amenaza, era un pedido. Cuando Alba volvió a casa, no la bombardearon con preguntas. Su padre dejó las llaves sobre la mesa y dijo: «Hoy no vamos a hablar del cole». Alba lo miró, desconcertada. «Vamos a hablar de ti», añadió, «y de cómo te estás sintiendo». Silencio, pero no del que asfixia, del que invita. Se sentaron los tres en el salón, sin televisión, sin móviles. Su madre habló primero. «He encontrado algo que escribiste», dijo con calma. «No para enfadarnos, para entender». Alba bajó la cabeza. «No estás en problemas», continuó, «pero necesitamos saber si estás a salvo». La palabra «a salvo» flotó en el aire. Alba respiró hondo. «No quiero ir al colegio», dijo al fin. Nada más, pero era suficiente. No la interrumpieron, no le dijeron que exageraba, no intentaron arreglarlo en ese instante. «Gracias por decirlo», respondió su padre. «Eso ha sido valiente». Alba empezó a llorar, no de golpe, en silencio, lágrimas que llevaban semanas esperando. Poco a poco las palabras salieron. No todas, no perfectas, bromas constantes, aislamiento, mensajes que aparecían y desaparecían, la sensación de ser siempre el blanco. «Pensé que si aguantaba, pasaría», dijo. Su madre le tomó la mano. «Nunca es culpa de quien aguanta», respondió, «y no tienes que hacerlo sola». Esa misma tarde tomaron decisiones, no impulsivas, firmes. Hablaron con el colegio, pidieron una reunión, buscaron apoyo profesional, no para arreglar a Alba, sino para rodearla. Esa noche, antes de dormir, su padre se sentó a su lado. «No sé hacerlo perfecto», le dijo, «pero voy a quedarme». Alba asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un problema, se sintió una hija. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, algo cambió para siempre. El silencio dejó de cargarlo todo, porque alguien lo había visto y había decidido quedarse. Acto 4. La red que sostiene. La ayuda no llegó como una solución inmediata. Llegó como una mesa más grande. La primera reunión en el colegio fue tensa pero necesaria.
No hubo reproches ni acusaciones lanzadas al aire. Hubo hechos, señales, silencios que, puestos juntos, dejaban de ser invisibles. Alba no tuvo que hablar si no quería. Sus padres hablaron por ella. Y el colegio, esta vez, escuchó. No con promesas vacías, con acciones, cambios de grupo, seguimiento, un adulto de referencia, un espacio seguro al que acudir sin dar explicaciones. No era justicia poética, era protección real. En casa, el ritmo cambió. No de forma dramática, de forma consciente. Las preguntas dejaron de ser interrogatorios, se convirtieron en puertas abiertas. ¿Cómo estás hoy? ¿Necesitas estar sola o acompañada? ¿Prefieres hablar o solo sentarnos? Y cualquiera de las respuestas estaba bien. La terapeuta no arregló a Alba, la escuchó. Le enseñó palabras para cosas que solo conocía como nudos. Le explicó que lo que sentía tenía sentido, que no estaba rota, que su reacción era humana. Alba empezó a entender algo nuevo. Lo que le pasaba no la definía. Hubo días malos, días en los que el colegio seguía pesando, días en los que la risa no volvía, días en los que el miedo aparecía sin avisar, y nadie fingió que eso no ocurría. Hoy ha sido un día difícil, decía su madre, y mañana veremos cómo hacerlo un poco más llevadero. No mejor, más llevadero. Poco a poco, Alba volvió a hacer cosas pequeñas. Dibujar sin esconder el cuaderno, escuchar música con la puerta abierta, dormir con la luz apagada. No eran grandes victorias, eran regresos. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Alba dijo algo casi sin pensar. «Mamá, gracias por no enfadarme conmigo». Su madre se giró despacio. «Nunca estuve enfadada contigo», respondió. Estaba preocupada por no haber sabido antes cómo ayudarte. Alba asintió. Por primera vez, la culpa no cayó sobre ella. Su padre también aprendió. Aprendió a no arreglar, a no buscar soluciones inmediatas, a quedarse incluso cuando no sabía qué decir. A veces solo se sentaba a su lado, y eso bastaba. Con el tiempo, el colegio dejó de ser un campo minado. No perfecto, pero transitable. Alba empezó a levantar la mirada al caminar. No siempre, pero más a menudo. Y cuando algo dolía, ya no se lo guardaba. Una noche, antes de dormir, Alba dijo en voz baja: «Pensé que si desaparecía, todo sería más fácil». El silencio volvió a la habitación, pero esta vez no estaba solo con ello. Su padre le tomó la mano. «Gracias por decirlo», dijo, «y gracias por quedarte». Alba cerró los ojos, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba sola con ello. La esperanza no llegó como una luz repentina, llegó como una red, tejida despacio, con errores, con paciencia, pero lo suficientemente fuerte como para sostenerla. Acto 5. La luz que no hace ruido. El tiempo no borró lo ocurrido, y nadie intentó que lo hiciera, porque Alba aprendió algo importante. Sanar no es olvidar, es dejar de cargar sola. Meses después, Alba seguía siendo la misma niña. No más fuerte, no distinta, solo más acompañada. Había días en los que el miedo regresaba, como una sombra conocida, pero ahora sabía nombrarlo. «Hoy me cuesta», decía, y eso bastaba para que alguien se quedara. Sus padres también cambiaron, no porque fueran otros, sino porque aprendieron a mirar mejor. Entendieron que proteger no es vigilar,
que preguntar no es invadir y que escuchar sin corregir puede salvar más que 1000 discursos. Un día, mientras caminaban juntas, Alba se detuvo. «Mamá, ¿y si vuelve a pasar?» Su madre no le prometió que no ocurriría, le prometió algo más honesto. Si vuelve a pasar, no estarás sola, y eso lo cambia todo. Alba asintió y siguió caminando. En el colegio nadie habló de final feliz, hablaron de responsabilidad, de cuidado, de aprender a intervenir antes. Alba no se convirtió en un símbolo, se convirtió en una alumna más con derecho a estar tranquila. Una tarde, en su habitación, Alba volvió a escribir, esta vez en una hoja limpia. No frases sueltas, no escondidas. Escribió, no tengo que desaparecer para dejar de doler. Doblando el papel, lo dejó sobre la mesa, no como un recordatorio del pasado, sino como una promesa hacia adelante. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te ha incomodado suavemente, no la apartes. Tal vez no es incomodidad, tal vez es reconocimiento. Si eres madre, padre, adulto cercano, confía en tu intuición. Las señales existen y llegar a tiempo importa. Si eres joven, adolescente o recuerdas haberlo sido, no tienes que aguantar en silencio. Pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Porque el silencio, cuando no encuentra palabras, empieza a pedir ayuda de otras formas. Y escuchar a tiempo puede cambiarlo todo. No para siempre, pero para seguir. Y a veces, seguir es el acto más importante de amor que existe. Fin. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te removió, no es casualidad. El silencio nunca aparece porque sí. Aparece cuando alguien no encuentra palabras. Si eres adulto, mira con atención. Si eres joven, no cargues solo. Hablar a tiempo no lo soluciona todo, pero puede salvar lo más importante. Gracias por quedarte. Dale a like y suscríbete si crees que esto no debería pasar nunca. Aquí seguimos contando historias que acompañan y protegen.